League the Star es el cortometraje de 1998 que marcó el debut como directora de Sofía Coppola, un primer trabajo que nos traslada a un mundo aterrador llamado la secundaria y un perfecto patrón de pruebas para muchos de los florecimientos estilísticos y temas que posteriormente veríamos en Las Vírgenes Suicidas, su primer largometraje. El cortometraje comienza con la voz en off de Kate, una joven de séptimo curso que se lamenta a su regreso a su instituto de suburbio, localizado en el Valle de Napa californiano. Después de una semana de ausencia, teme ser apartada de su tribu de amigas, ya que a su juicio, en la secundaria, las cosas cambian rápidamente y se pregunta qué le espera. Como dato curioso, en este arranque ya tenemos uno de los planos más característicos en la filmografía de Sofía Coppola. La directora usa con frecuencia este plano ventanilla para mover a los personajes, mientras internamente se encuentran en una encrucijada o contemplando sus circunstancias. League the Star está estructurada en gran medida en torno al punto de vista de Kate. El objeto de su mirada y fascinación es Chloe, la abeja reina de su grupo de amigas populares del instituto. Por Chloe, sus admiradoras ceden sus asientos y actúan como subordinadas. Como en los tropos de pelis de instituto, esta reina del baile junto a su troupe de seguidoras amedrenta al resto de alumnos intimidándolos y confabulando contra ellos. La cineasta resalta la popularidad de Chloe, retratándola glamurosamente como si fuera Greta Garbo. La iconografía y los gestos de pasarela o el videoclip están vinculados directamente a la historia del cortometraje. Para Coppola, este mundo está inmerso en la cultura pop, está lleno de referencias al consumismo, la televisión sensacionalista y reúne varias de las fascinaciones creativas de Coppola por la moda, la música y la fotografía. Ante la intriga de Kate por los comportamientos extraños y simbolismos ligados a una estrella por parte de su tribu de las populares, estas ponen al día a Kate confesándole un plan secreto denominado League the Star, un mantra que repiten continuamente y que es un código anagrama de Kill the Rats, muerte a las ratas, un maléfico plan inspirado en la obsesión de Chloe por la novela de V.C. Andrews Flores en el ático, el controversial bestseller de los 70, donde la protagonista utiliza veneno para ratas para debilitar y matar a sus hijos, del cual las chicas del corto toman notas para desarrollar su venganza, envenenar con arsénico a los chicos de la escuela, sin la intención de matarlos, claro, pero sí debilitarlos para que dejen de incordiar. El plan es una respuesta al acoso casual de algunos muchachos del instituto, que en el corto es representado por el primo de Sofía, un jovencísimo Robert Schwartzman, otro del clan Coppola, hermano de Jason Schwartzman e hijo de Talia Shire Coppola. Sin embargo, como ya es característico en la directora de Lost in Translation, prefiere centrarse en los personajes más que en desarrollar la trama de envenenamiento. Coppola da rienda suelta a su predilección por retratar la atmósfera de este instituto y sus personajes, detalles visuales que transmiten la feminidad y la cultura adolescente, incluyendo algunas composiciones evocadoras como cuando vemos a las 4 protagonistas tumbadas en la hierba contándose hilarantes historias, y que recuerda a su vez a uno similar de la película Go Fish de Rose Trochet, una desconocida comedia romántica de arte y ensayo rodada unos años antes con el mismo blanco y negro descarnado que seguramente Sofía Coppola tuvo a bien incorporar a su collage visual antes de comenzar League the Star. Emulando la estética en blanco y negro con el grano característico de los 16 milímetros es sin duda una decisión estética más de Coppola por emular a los clásicos de la nueva ola francesa que una necesidad pragmática. Rodado al estilo documental en escenarios reales con extras reales de instituto, lo que le da autenticidad, aunque incluyendo cierto amateurismo en la dirección. Teniendo en cuenta una de sus referencias más directas, Los 400 golpes de François Truffaut, donde Coppola homenajea gráficamente las aventuras de Antoine Doinel. Las calles de París son sustituidas aquí por el entorno suburbano californiano, los planos de las aulas, incluso tiene una secuencia en la que las chicas huyen poco a poco de su profesora de gimnasia. Por cierto, interpretada por Zoe Cassavetes, directora y actriz hija de John Cassavetes, pope y pionero del cine indie. Otro cameo curioso es el de Peter Bogdanovich, otro director del nuevo Hollywood que interpreta a un director de instituto con métodos expeditivos bastante absurdos. En uno de los momentos más entrañables del corto, las adolescentes estudian a los chicos, lo que comen, intentan aprender los números de combinación de sus cerraduras y observando sus comportamientos.
Esta vigilancia antropológica de las chicas sería referenciado en The Virgin Suicides, en la que los chicos son los que están fascinados con las 5 misteriosas hermanas Lisbon. Siguiendo con los paralelismos a la propia filmografía de Coppola, otro bastante obvio está en La seducción, por la forma en la que el personaje de Nicole Kidman resuelve enfrentarse al personaje de Colin Farrell una vez que lo percibe como una amenaza para las mujeres de su institución que recuerda al plan pernicioso de Flores en el ático. Pero el League de Star, el plan homenaje a Flowers in the Attic, es realmente un MacGuffin que va perdiendo fuerza debido a pequeños desacuerdos entre las conspiradoras y un comentario ignorante de Chloe después de una clase sobre la esclavitud americana que es malinterpretado. E instantáneamente distorsionado por la cadena de rumores y cotilleo de instituto. Tachándola de racista, arruinando así la reputación y el reinado de Chloe, que ve cómo sus consiglieres, Sarah y Rebecca, ahora se burlan y le dan la espalda. Coppola retrata el instituto como un ambiente competitivo, sin mucha solidaridad femenina duradera. En League de Star antecede y comparte la predilección de Sofía Coppola por presentar a personajes que viven en enclaves de homogeneidad, hastío y represión, normalmente personajes atrapados en un estado de ensimismamiento soñador. Coppola sabe tratar las intensas emociones y la vulnerabilidad de las jóvenes con la misma gravedad y respeto que se les niega habitualmente. Este giro tan drástico da paso a una dramática escena en la bañera en la que Chloe se sumerge, otra toma familiar en la filmografía de Coppola. Una escena estilísticamente autoconsciente que da paso nuevamente a la rumorología de pasillo de instituto, donde sus compañeros no muestran preocupación por su bienestar y afirman que Chloe ha intentado suicidarse. Una sugerencia libre de interpretación del espectador y que vuelve a extender paralelismos con las vírgenes suicidas, por su atención compartida al suicidio adolescente y a la difamación a base de rumores de proyección imaginaria que arruinan reputaciones y estatus. El uso del tiempo pasado donde Kate nos relata los acontecimientos que describe es un recurso similar que también se utilizara en la primera película de Coppola, o el efectista recurso de romper la cuarta pared devolviendo la mirada al espectador. Do you understand? Sure. En el tramo final de League de Star, Chloe compone un poema sobre sus sentimientos de aislamiento, donde todo cambia para no cambiar nada. And life goes on. Unos versos que pone a resguardo dentro de un libro de otra reina depuesta, una biografía de la It Girl Edie Sedgwick, cuyo distanciamiento de Andy Warhol y su círculo íntimo contribuyó a su prematura muerte a los 28 años. Coppola sugiere que el poder y la popularidad son volubles y cambiantes. En última instancia, se trata de la tensión entre el deseo de pertenencia y el miedo a convertirse en un individuo aislado. Esto anticipa las posteriores exploraciones de Coppola sobre el aislamiento en habitaciones de hotel de Tokio y junto a las piscinas de Hollywood. El cortometraje cierra como en su arranque, desde el punto de vista de Kate, que aunque fue arrastrada por el grupo con cierta actitud de rebaño, siempre se mantuvo neutral, cautivada por Chloe y en la distancia la sigue observando, mientras la abdicada abeja reina se aleja y se enfrenta estoicamente a su exilio. Sin moraleja clara y sin jugar las acciones de su protagonista, Chloe es a la vez una figura del autoempoderamiento de las chicas ante el acoso descarado y simultáneamente una mean girl, una tóxica de instituto que merecía su destino. Sin duda, League de Star sigue la tradición de comedias de instituto ochenteras pero con mala leche, al estilo Heathers de Michael Lehmann sobre el ascenso y la caída de una líder de la escuela secundaria. O como en 12 Candles de John Hughes, con esa chica de instituto permanente que fue Molly Ringwald, aunque con la diferencia que en el caso de Coppola su punto de vista es obviamente más femenino, oscuro y con un tono mucho más cínico. Let's look the star backwards. El cuidadoso uso que Coppola hace siempre de la música siembra aquí el patrón general de su estilo audiovisual, haciendo hincapié en el ritmo, los gestos, la atmósfera y el estado de ánimo por encima de la narrativa. La banda sonora incluye varios temas de Free Kitchen, la banda de Kim Gordon de Sonic Youth, The Amps o las pioneras de Go-Go's, que complementan la atmósfera de la época apegadas a corrientes culturales y artísticas asociadas con el movimiento feminista Riot Girl, que surgió a principios de la década de los 90. Sofía Coppola nunca ha renegado de su educación y de su posición ciertamente privilegiada, que sin duda ha marcado su filmografía al narrar la melancolía y el hastío suburbano de clase media alta a la que pertenece.
Pese a ser apodada Nepo Baby mucho antes de que naciera ese término en Film Twitter y fuese castigada con auténtica hazaña por sus dotes interpretativas tras El Padrino 3, papel, por cierto, que aceptó como lealtad al patriarca Francis Ford Coppola en una indulgencia equivocada de su admirado padre ante la espantada de última hora de Winona Ryder. Este paso errático en la interpretación, lleno de papeles adolescentes, no disuadió a Sofía Coppola de seguir una carrera en el cine, aunque eso sí, ya detrás de la cámara. Con una carrera interesante ha sabido separarse de la sombra de la legendaria carrera de su padre para forjarse su propio camino que comenzó con este corto de instituto. Que por cierto, fue inspirado en las experiencias personales de adolescencia de Coppola. La cineasta sitúa Lick the Star en el mismo instituto donde se graduase en 1989, ubicado en Santa Elena, cerca de San Francisco. En definitiva, Lick the Star captura el melodrama y el humor de la escuela secundaria al más puro estilo Coppola. Una banda sonora espectacular, una sensibilidad estética y una gran conciencia de la experiencia de la escuela secundaria suburbana. Lick the Star, huh, Chloe? What? Nos vemos en Donosquino.